el objetivo de función pública es como bajo un lenguaje muy variado, ¿cierto? Ahí pueden ver dialectos diferentes. Entonces, mirar a ver cómo la entidad pública está haciendo su planeación, cómo está teniendo en cuenta las comunidades, ¿cierto? El capítulo de hoy es ese. Entonces, ya voy a presentárselos. Vale, profe, gracias. No está presentado todavía, ¿cierto? No, aún no. No, señor. Ahora sí, ¿cierto? Sí, sí, señor, ya. Bueno, como les digo, este video nos lleva, digamos, al escenario de una entidad pública normal, con su ajetreo diario, pero enfocado a lo que estamos hablando de direccionamiento. ¿Me escucha bien? No, no hay sonido, profe, no hay audio. Voy a hacer la prueba con el sonido y ahora les pregunto si... Ah, no, pero... Compañera Carmen Alicia, tienes la cámara encendida. Un segundito que estoy ajustando el sonido. Dame un momentico ya. En función de todos. ¿Hay sonido? Capítulo 3. Juntos por un mismo objetivo.
Mira, así no podemos seguir trabajando. Por favor, todos paren un segundo porque de esta forma no vamos para ningún lado. Doctora Diana, hoy no estamos dando abasto y creo que se nos están acabando las manos y la paciencia. A mí me parece que vamos a necesitar más gente. No, Fernando. Eso lo podemos solucionar nosotros de una manera más eficiente. ¿Vos ya estás muy al tanto de mi PG? Pregúntale más bien a Eva en Función Pública qué nos recomienda para salir de este bochinche. Buenas tardes, Eva. ¿Cómo está? Necesitamos de su ayuda. Acá en la entidad todo está patas arriba y estamos buscando soluciones porque no damos abasto con la atención a la gente. Muy bien que me escribas, pero me preocupa lo de patas arriba. Precisamente para estas situaciones quería contarte de la dimensión de mi PG de direccionamiento estratégico y planeación. En esta hay ejercicios que le permiten a las entidades públicas definir una ruta estratégica para guiar la gestión institucional hacia la solución de las necesidades de los ciudadanos a quienes se dirige. ¿Y qué debemos hacer? Doctora Diana, Sara, Arturo, tienen que ver esto. Fernando, esto está muy bueno. Ahí están todas las herramientas e instrumentos técnicos que necesitamos. Pongámonos manos a la obra como la vez pasada, muchachos, y hacemos un taller de esto. Muchachos, estuve revisando las herramientas de la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación y entre todos vamos a ponerlas en práctica para definir el rumbo de la entidad. Hoy quiero felicitarlos por el trabajo de estas últimas semanas. Gracias a los lineamientos que hemos ido aprendiendo con mi PG, ya tenemos la misión de nuestra entidad, conocemos nuestros recursos y hemos identificado las necesidades de talento humano. Ya estamos más organizados. Ahora el reto es hacer un plan para administrar el riesgo. Por eso debemos identificarlos, valorarlos y estar constantemente monitoreándolos. Empecemos con las técnicas para identificar los riesgos. Pero qué cambio. Yo sabía que con mi PG nos podíamos organizar. Sí, pero ahora el reto es con los ciudadanos. Siempre es lo mismo en esta entidad. ¡Qué desorden! Será hacer otra vez una fila de 3 horas. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Por qué estás en mi puesto? Esto se puso terrible en su hora de almuerzo y me tocó reemplazarlo. Bueno, menos charla y más trabajo. Ya llegué y me pongo al frente. Hágale pues, porque esto está hecho un caos. Para más información, ve a www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html. Sí, ¿sí escucharon bien el video? ¿Sí lo pudieron apreciar bien? Sí, señor. Bueno, a ver, ¿qué se trata de eso? O sea, yo diría que si estamos hablando nosotros de nuestro modelo de gestión,
y ya superando ya la etapa de talento humano y la política de integridad, estamos en el momento de pensar, de direccionar, ¿cierto? De hacer un conocimiento de lo que realmente es nuestra entidad, nuestras limitaciones, nuestro entorno, ¿sí? Yo quisiera oírlos por un momento para saber si realmente como experiencia eso se está dando en la entidad. Porque pues yo asesoro muchas entidades, ¿cierto? Y algunas me encuentro la sorpresa de que cuando están hablando de planeación, la gente muchas veces dice, la misión es esta. Y van así simplemente, o sea, van ejerciendo una misión, una plataforma estratégica a capricho, y pues los resultados se van a ver cuando el gobierno nos califica, ¿cierto? Y realmente a lo largo de una vigencia pueden aparecer 2, 3, 4 visiones diferentes, 4 misiones, pero que nada tiene que ver con lo que nosotros estamos analizando de nuestro entorno y el futuro que queremos para nuestras organizaciones, plasmados realmente en unos planes, en una planeación, en una asignación de tareas, en unos presupuestos, en fin. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese aspecto? Quisiera oírlos alguna apreciación, ya que tenemos como tanta variedad de asistentes en diferentes partes del país, y bueno, sería conveniente realmente escuchar esas vivencias de ustedes mismos. ¿Quién se anima a participar? Marta Hurtado. Sí, señor. Cuénteme, Marta, ¿qué entidad, de qué sector del país está y qué entidad representa? ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes? En Villa del Rosario, en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. Ay, qué bueno, yo estuve ahí con ustedes, yo estuve en algún tiempo con ustedes. Qué ¿sí? Bueno saber de ustedes, sí, claro. Sí, no, pues que yo anoche pues no intervení porque ya estaba pues a lo último y los compañeros todos estaban manifestando, y nosotros allá pues sinceramente yo he sido la que he liderado todo lo del modelo integrado de planeación y gestión, pero por lo menos estoy en el área de talento humano, pero de todas las dimensiones he participado. Pero a veces se presentan inconvenientes por lo menos en la matriz, en la gestión estratégica del talento humano, la matriz. Hay partes que por lo menos nosotros no sabemos, por lo menos yo no sé qué responder, porque como la planta solamente somos 26 personas, pero hay 16 personas que son los agentes. Esta anotación que nos da Marta es muy importante porque casualmente aquí estamos haciendo un recorrido, ¿cierto? Pero la finalidad de este diplomado es casualmente darles a ustedes las herramientas para el qué hacer. Entonces, yo les insisto en la estrategia que yo he propuesto en algunas y nos ha ido muy bien. Pues resulta que es imaginar o hacer el simulacro de esa actividad, dividiendo las preguntas, 400 preguntas, creo que de talento humano no son muchas, ¿cierto? Pero realmente establecer, mire, ¿qué hago yo? Yo establezco lo que está en Word. Usted tienen el cuestionario, ¿cierto? Que lo pueden extraer en Word. ¿Sí lo tienen, cierto? Sí, señor. Las últimas preguntas que contestaron ustedes en marzo de este año. En FURAC. Sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata? Y aquí no sé si lo quieren ver acá de una vez. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo establezco las preguntas, digamos, de la 20 a la 35, por decir algo. Entonces, lo paso a un archivo de Excel y establezco el primer simulacro, segundo simulacro. Entonces, al leer, comenzamos de la 1 a la 5, puede ser, o de la 20 a la 25. Según y vemos, profesor, no se ve la presentación, aún está el icono del video. ¿Perdón? Que no se está viendo la presentación. No se aprecia la presentación, se observa el icono del video aún. No, no, ya el video acabó, que no lo he quitado. Tranquilo, gracias en todo caso. Ya, perfecto. Entonces, les decía, en esa
en ese ejercicio del simulacro, lo que yo quisiera es que llevar a la entidad o a los encargados a tener esa experiencia anticipada, ¿cierto? Que no nos vuelva a sorprender la pregunta, esta fue la pregunta que me hizo daño, pero llegamos a febrero de nuevo del año entrante y nos vuelve a hacer daño. Entonces las enmarcamos y miramos un escenario. Acá lo ideal sería, si no tengo caracterizado, no tengo caracterizado el personal. Entonces, ¿a qué aspiro yo? A contestar que sí lo tengo caracterizado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Sacar, y yo les prometí a usted que les iba a enviar un material, y yo no sé, de repente voy a hablar con la coordinadora de la SAP, a ver si de repente diariamente podemos hasta establecer como una comunicación a correos y les pueda yo mandar anticipadamente algunas cosas que yo creo que ustedes la están necesitando. ¿Qué les parece? Sí, señor. Profesor, es que ayer en la intervención yo les comentaba eso, ¿sí? Y es lo ideal, es lo apropiado en este momento. ¿Por qué? Ejemplo, nosotros terminamos hoy la primera dimensión, que es de talento humano, con la política de talento humano e integridad. De una vez ir evacuando, no sé, es una opinión muy personal y muy respetuosa con el grupo y con los comparto. Sí, pero entonces la idea es la siguiente. Yo creo que la gran mayoría, como uno los asimila, la gran mayoría de los compañeros, la gran mayoría que he observado los compañeros tenemos un conocimiento de pronto en mi PG, ¿sí? Entonces sería evacuar, hacer la dimensión y, por ejemplo, en el caso de que usted comentaba, hay que hacer la caracterización de los servidores públicos, hay que hacer la caracterización de los contratistas, ¿sí? Hay que hacer el normograma, pero entonces eso está dentro de la dimensión de talento humano. Ir utilizando ese material a medida que van avanzando las clases. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos van a entregar el material ya al final, ya para muchos hemos perdido como el hilo, algunos de pronto se han desmotivado y yo sugiero muy respetuosamente que podamos manejar el material de acuerdo al avance. Qué pena, profesor. Es una sugerencia muy personal y muy respetuosa. No, tranquilo, que de eso se trata. Y casualmente por eso, digamos, a iniciativa mía estoy viendo eso, ¿cierto? El sentir de esta... Por lo menos, mira, aquí tengo, a ver, ¿dónde tenía objetivos por entidad? Diagnósticos de compromiso. Todo este material que yo he venido acumulando, ¿cierto? Según las observaciones de ustedes mismos. Diagnóstico, implementación, y le había sacado la entidad simulacro. Mire, entidad X simulacro. A eso me refería. Cuando yo les hablo a ustedes de un simulacro, acá la tengo, mire. Ubiquémonos en la de servicio al ciudadano, ¿cierto? Política de servicio al ciudadano. Nuestra encuesta FURAC venía desde la pregunta 177 hasta, ¿se la pueden ver? A ver, perdone el efecto de la pantalla, pero hasta la 213, ¿cierto? Y acá en amarillo estoy yo resaltando lo que yo contesté. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, esto los traje yo de Word a Excel. Entonces, ¿qué pasa? Este es el escenario inicial, llamémoslo así. Entonces, estoy proyectando el primer simulacro acá. Aquí ya lo dejo todo sin sombrear. Entonces, de la primera columna extracto digamos, supongamos que en la primera columna yo quisiera, está alineada con cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación. Este sería el ideal, ¿cierto? Entonces, acá la actividad, entonces vamos a alinear, ¿sí? Alinear el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Territorial. Para poder yo contestar en el primer simulacro esto, ¿cierto? Esta es la que más me conviene, ¿cierto? Y no es, o sea, y que no sea carreta, sino que sea realmente una realización. Entonces, para yo llegar a marcar esta respuesta, a ver, para mostrar pestañas. Profesor, qué pena, no se está proyectando. No se está proyectando, perdón. Ya. Avíseme, sí, porque es que aquí estoy con... Listo. A ver, un momentito. A ver.
simulacro. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, vuelvo a ver. Aquí aparece la columna de la izquierda es las preguntas que fueron objeto de nuestras respuestas en el material de Word. Los traigo a Excel y hago la primera columna, ¿cierto? En amarillo estoy dejando yo la respuesta que yo di. Pero supongamos que en la pregunta 117 yo consideré que lo ideal sería haber contestado esta, ¿cierto? Está alineada con el PND, Plan Nacional de Desarrollo o Plan de Desarrollo Territorial. Supongamos que aquí lo marco yo en otro color, ¿cierto? Entonces, para llegar a esto, yo quisiera que esta estuviera marcada acá, ¿cierto? Entonces ya sé, ¿qué quiero hacer? Entonces, aquí en actividad por ejecutar la anoto y la contesto, o la hago, la ejecuto. Entonces, hago las actividades necesarias para delinear el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ya tengo, y esto le sumaría más la evidencia, ¿cierto? Que preferiblemente en UDL. Entonces ya tengo armado, ¿cierto? El futuro, el primer simulacro, ¿cierto? Entonces ya los nervios y la presión y digamos, todo lo que las carreras que nosotros podemos hacer en febrero, ya lo tendremos acá en el primer simulacro y lo perfeccionamos en el segundo simulacro, que lo podemos hacer nosotros perfectamente en el mes de diciembre. Yo sé que con la fiesta y todo, ¿cierto? Pero de todos modos, esa es una forma de llegar ya preparados y cerrar el año con broche de oro, porque nosotros con la euforia de la Navidad y el Año Nuevo, todo lo aplazamos. Y volver a retomar lo que dejamos el año inmediatamente anterior en febrero es complicado. Entonces ya tenemos un borrador listo y téngalo por seguro que el 90% de las preguntas son las mismas porque ya hay una línea base, ¿cierto? Entonces esto es lo que yo humildemente les presento a ustedes porque yo lo he hecho en otras partes y me ha funcionado. Entonces, pues lo pongo a consideración de ustedes, ¿cierto? Y así es el material que yo les digo que les quiero ir dejando. Pero entonces mañana, el martes, perdón, entonces acordamos eso y pues a sugerencia de ustedes, pues lo presentan y con mucho gusto. Yo lo que quiero es que ustedes tengan el material a la mano, ¿cierto? Disponible y como dice el compañero, cuando realmente lo necesitan, ¿cierto? La tradición es que se haga lo último, pero viéndolo bien yo creo que... Y pues, bueno, esa es la propuesta mía, ¿cierto? El otro material era el que tiene que ver con la encuesta de caracterización del personal, que es importante, y la gran mayoría, pues, veo que han tenido dificultad con esa. Entonces, pues, ahí vamos con eso, ¿no? ¿Qué otra inquietud tienen con respecto a lo que estábamos conversando del ejercicio de planeación? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, lo escuchamos. Una de los inconvenientes en la parte de planeación institucional es que aún existe el concepto de que el profesional que está coordinando, liderando el proceso de MIPG es el encargado de hacer todos los procesos, inclusive los productos como tal, ¿sí? Entonces, es muy difícil a veces cuando uno llega a una entidad y no hay ese compromiso de todas las personas que trabajan en la alcaldía. Trátase de carrera administrativa, de planta, contratistas, en esa parte. Entonces, yo personalmente me he encontrado con esos grandes inconvenientes, que es la falta de liderazgo de pronto de la alta dirección, en el caso de una alcaldía del señor alcalde y sus secretarios, en la asignación de los compromisos de cada uno de los líderes de las diferentes políticas. Entonces, a veces esa idea, por ejemplo, que tiene usted, profesor de simulacro, me parece muy importante. Yo lo hacía era desglosando el cuestionario por políticas, ¿sí? Y desglosaba las recomendaciones por políticas y a cada líder de cada política, ejemplo, el líder de gestión documental, le entregaba a él las preguntas que salieron en el cuestionario de gestión documental y las recomendaciones a la vez. Para que no nos cogieran literalmente. Señor, perfecto, sí. Pero entonces el mayor problema que se ve es compromiso, el compromiso en las entidades
desde la dirección general, desde alto gobierno, o sea, desde la cabeza, si es en una alcaldía, desde el señor alcalde, es que no se le ve aún la importancia del MIPG. Y cuando llega el FURAC y se califica el FURAC y los promedios son bien bajos, ahí es cuando ya están de pronto pues colocando el grito en el cielo, qué fue lo que pasó, pero no existe ese compromiso. Quería compartir esas experiencias de pronto Claro, para seguir es que, haciendo, sí, mira, señor. Estamos retroalimentando todos. Esto que ustedes me están comentando, un asesor se lo encuentra en todas las alcaldías, ¿cierto? En todas las alcaldías, en todas las entidades. Y de la experiencia del año anterior nace esto, ¿cierto? O sea, acá el ejercicio que yo estoy proponiendo es el tablero de mando con toda la información. Aparte de la información, ¿cierto? Este simulacro ahí en su sitio de trabajo y con todo el tablero, ¿cierto? Las preguntas, incorporar las recomendaciones que nos hace Función Pública, ¿cierto? En las actividades de gestión. Entonces, sumado esto, más esto, ¿cierto? Muy seguramente, alinear el plan de desarrollo con el plan territorial, muy seguramente está en las recomendaciones de Función Pública, pero aquí lo estamos haciendo amarrado directamente al termómetro que es la encuesta, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo insisto mucho en esta parte. Entonces, pues yo por lo menos el martes, si Dios quiere, pues hacemos una recopilación de los correos y vamos, retroalimentando, ¿cierto? Porque de hecho, aquí lo pueden ver ustedes, no sé, lo están viendo en pantalla. Aquí estoy recopilando. ¿Sí ven en pantalla? Sí. Material de muestra por entidad. Sí, entonces según lo que hemos visto con ustedes, pues entonces yo dije objetivos por entidad con fórmula completa para que ustedes conozcan la mecánica. Concertación de los compromisos de los responsables de política, porque esto que yo le digo a ustedes de formar el cuadro. Sí, aquí está concertación de actividades en la pantalla, ¿no? A ver cómo está esto. Concertación de actividades. Concertación de actividades. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, esto es importante tenerlo porque aquí tenemos toda la información de cuáles son las actividades. Ya había un cuadro previo que desordenadamente tenemos las políticas que están impactando el objetivo 1, 2 y 3. Pero esta es la concertación y los compromisos por cargo. El compañero acá nos dice el responsable de política. Sí, exactamente. Acá en el reglón en negro, si lo alcanza a ver, responsable de política. Entonces aquí sabemos, para el ejemplo, que el sugerente administrativo y financiero y jurídico, perdón, es el que tiene a cargo la política de integridad y tiene para el objetivo 1, 2 índices en rojo, 1 en amarillo y 1 que está sobresaliente, en 80. Entonces ese es material para que nos guiemos y establezcamos un compromiso, una comunicación, y desde ya que cada responsable de política tenga cómo vamos de él. Y a su vez, este cuadro que es el de la alta gerencia, para que también llegue un monitoreo de las actividades. ¿Sí les parece? Bueno, entonces, una parte importantísima, y esa parte sí quiero indagarlas con ustedes, es lo relacionado a la importancia de la gestión del riesgo. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Sí tienen el mapa de riesgos? ¿Sí tienen, digamos, han contemplado el seguimiento? En primera instancia, que hace planeación, que es la administración de la política de riesgos, pero también el control que tiene que hacer control interno de esas actividades, ¿cierto? Para el riesgo que sea inherente sea minimizado a un riesgo residual, pero eso se ve en la efectiva administración del riesgo. ¿Sí lo están haciendo ustedes? Hay una matriz del Departamento Administrativo de la Función Pública que maneja toda la parte del riesgo.
Obviamente lo tiene que hacer el secretario de planeación, el área de planeación, en coordinación con control interno. Y esa es la base prácticamente lo presenta de esta planeación política. y el seguimiento lo hace control interno. Tiene toda la razón. Bueno. Entonces, ahora les voy a pasar un breve resumen de lo que es y ahora continuamos con de lo que es la presentación por parte de Función Pública de riesgos. Entonces, espérate un segundito a ver cómo tenemos con este. Bien. ¿Sale con sonido? Sí. ¿El sonido sale? No, señor, no hay sonido. Quedó congelada la imagen, profe. Administración del riesgo. El riesgo no es necesariamente nocivo o perjudicial. Es la posibilidad de que suceda algún evento o acción que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de nuestros objetivos como entidad y se expresa en términos de probabilidad y consecuencia. Al implementar la metodología para la administración del riesgo, es importante conocer nuestra entidad a profundidad, revisar la misión y la visión, los objetivos estratégicos y la planeación institucional. Existen dos tipos de riesgo: inherentes, cuando no tenemos acciones preparadas para afrontarlo, o residuales, es el nivel de riesgo que se mantiene aun cuando hemos tomado las medidas para tratarlo. Los riesgos se pueden clasificar en distintos tipos. Riesgo estratégico, asociado a la forma en que se administra la entidad. Riesgo de imagen, relacionado con la percepción y confianza de la ciudadanía hacia la institución. Riesgo operativo, derivados del funcionamiento y la operación de los sistemas de información institucionales. Riesgo financiero, relacionado con el manejo de recursos de la entidad. Riesgo de cumplimiento, referente a la capacidad de la entidad para cumplir sus compromisos. Riesgo de tecnología, basados en la capacidad tecnológica de la entidad. Riesgo de corrupción, derivados de las acciones, omisiones o el uso indebido del poder para obtener un beneficio particular. Teniendo claros los tipos y clases de riesgos, se debe establecer una metodología orientada por la alta dirección de la entidad y ejecutada por todos los servidores para asegurar el logro de los objetivos. Metodología para la administración de riesgos. Paso 1. Se debe establecer la política de administración del riesgo. Esta puede plasmarse en un documento que contenga objetivo, alcance, niveles de aceptación del riesgo, términos y definiciones, y estructura organizacional para la gestión del riesgo. Paso 2. Identificación del riesgo. Establecer las fuentes de riesgo, sus causas y sus consecuencias. Analizar el contexto interno y externo de la entidad e identificar todas aquellas situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos. Paso 3.
Valoración del riesgo. Es un análisis de las causas y fuentes de riesgo, calcula la probabilidad de que sucedan y detalla las posibles consecuencias. Haciendo una evaluación para los riesgos inherentes, valorando los controles y entendiendo el nivel de riesgo para los riesgos residuales. El análisis y evaluación de riesgo se consolida en un mapa de riesgos para visualizar y priorizar el resultado de los procesos y elaborar una matriz de responsabilidades que permiten realizar un monitoreo y revisión constante. El monitoreo y revisión deben asegurar que las acciones establecidas en los mapas de riesgo se lleven a cabo y evalúan la eficacia en su implementación. Además, deben estar a cargo de los responsables de los procesos y la Oficina de Control Interno. Después de elaborar el plan de gestión de riesgos, la fase de comunicación y consulta permitirá su divulgación. Para esto, es importante desarrollar estrategias de comunicación y trabajo en equipo. Recuerda, para que la metodología sea exitosa, es muy importante alinearse con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los líderes de los procesos, la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno son responsables de aportar una mirada integral de la situación para atacar los riesgos asociados a la corrupción. Después de conocer un poco más sobre la administración de los riesgos, es momento de poner manos a la obra. Si quieres conocer de más procesos y cómo gestionarlos, visítanos en www.funcionpublica.gov/eva/mipg. Bueno, compañeros, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces, esa es bueno, dentro de los componentes, ahí vemos cuál es la razón digamos, de la esencia de cómo vamos a condensar nosotros esos eventos, tanto internos como externos, que pueden atentar en determinado momento con que se impida la realización de la misión de nuestra entidad, ¿cierto? Entonces, lo que dice el video es cierto. Nosotros tenemos que, la esencia es esa, pero mirar a ver cómo condensamos en esa diapositiva, en esa matriz de riesgos, y expresando cada actividad, cuál es el riesgo inherente, cuál es la política aprobada y cuáles las actividades de gestión que nos van a impedir que ese riesgo nos haga daño, ¿cierto? Conservando obviamente el riesgo residual. Vale la pena notar que el único riesgo que no es permitido ni en la mínima expresión es el riesgo de corrupción. Entonces, pues ahora más adelante vemos el plan anticorrupción y atención al ciudadano, que sí, de todos modos, porque es importante tenerlo claramente definido en la responsabilidad de las personas y sobre todo el seguimiento que hace Control Interno. Entonces ahora sigamos con la diapositiva donde la llevábamos en la parte de planeación institucional. Tenemos entonces vamos a ver cuáles son las acciones para involucrar a los grupos de valor, a nuestros grupos de valor en la planeación. Ya vimos anteriormente el paso 1, 2, 3 y cómo identificamos digamos, los grupos de valor y las organizaciones que representan. Entonces, el primer paso, las oficinas de planeación en asocio con las dependencias responsables de ese servicio al ciudadano. Valga la notación. Cuando nosotros hablamos de servicio al ciudadano, es responder a ese compromiso que tenemos todas las entidades públicas e interactuar de garantizar la
clarísimo que solo transformando la economía podremos transformar las ciudades. Si queremos vivir... Hay por ahí un micrófono que está... Bueno, entonces, ¿cómo involucramos a los grupos de valor? Entonces, el primer paso es establecer y priorizar las variables que permitan identificar, segmentar y reconocer los grupos de valor, especialmente identificando sus rasgos, preferencias de relacionamiento con la entidad, sus derechos, necesidades y problemas, tal como lo dice el Manual de Función Pública del 2018 en la página 31. Entonces lo tenemos claro, ¿cierto? Vamos a priorizar esos grupos de valor y le vamos a decir cuáles son las preferencias. O sea, si nosotros tenemos, ayer el compañero nos decía, o la compañera, que de la incidencia que hemos tenido con respecto al COVID, lo que muchas que han afectado nuestra ejecución, nuestra gestión pública, ¿cierto? Aquí podemos nosotros ver, si nosotros vemos que ese ciudadano, ese grupo de valor nos dice, Ana, yo preferiría, y que pienso que dentro de la planeación de sus actividades debería tener en cuenta que nosotros tal cosa, o sea, que se nos atienda más virtualmente, o por el contrario, esa atención virtual teniendo en cuenta las características de nuestro municipio, que no tiene conexión, entonces no lo siguen haciendo porque es totalmente inocua. Entonces ahí estamos, establecer y priorizar las variables. Segundo paso, esa información vamos a levantarla en una caracterización de los grupos de valor de la ciudadanía y esas organizaciones que hemos detectado que están interesadas en nuestra gestión y en recibir nuestro valor público, ¿cierto? Y el comportamiento también de sus necesidades. Si esas falencias que tienen vienen en aumento, vienen decreciendo, entonces conocer realmente y caracterizar esas opiniones y esos comentarios de nuestra misma comunidad. Tercero, ya contando con esa información, clasificar y caracterizar según el grupo de personas, ya sean naturales o jurídicas, e identificando las personas naturales tienen estas necesidades particulares, esos problemas, y están ubicadas en este sector del territorio. Entonces ya sabemos nosotros, dentro de un municipio, cuál sector de la población requiere este tratamiento, cuál requiere otro, y nosotros nos guiamos con la participación de la ciudadanía en complacer sus preferencias y características. El cuarto, involucra a la ciudadanía y a los otros grupos de interés. Acordémonos que los grupos de interés son por lo menos las entidades que están pendientes y necesitan la información nuestra, ¿cierto? En el caso de la Secretaría de Salud, pues la Secretaría de Salud departamental, el Ministerio de Salud, el mismo DANE, planeación nacional, que de una u otra forma están a la casa, digamos, y necesitan esa información para que fluya, ¿cierto? Para que esto pues puedan realmente ser una respuesta a las necesidades particulares de la población. Y por último, ya conociendo qué hay, qué necesita, cómo se está comportando esa presencia del Estado y cómo se están mejorando, cómo están aún agravando esas necesidades, diseñemos los mecanismos que van a promover y participar esa participación ciudadana en las diferentes etapas de nuestra gestión pública. Entonces, esos serían los 5 pasos para ejercer esa planificación. Aquí nos hace nos recuerda que Función Pública tiene la guía de orientaciones para promover esta participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y planeación, ¿cierto? Ahí eso los pide el Departamento Nacional de Planeación en la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados. Entonces, vamos a hablar de las prioridades que señalan tanto los planes de desarrollo nacionales como territoriales. No olvidemos que el modelo integrado de planeación y gestión, pues como ya no es un secreto para nadie, es el modelo oficial de gestión, ¿cierto? Para que el gobierno monitoree nuestros resultados. ¿Cómo lo hace? Pues de acuerdo a lo que nosotros mismos hemos reportado en los periodos anteriores. Ya sabemos el comportamiento del cuatrenio del doctor Duque, ¿cierto? Y ahora pues entramos en esta nueva etapa que aspiramos a que sea mejor, porque ya a esa altura de la vida tenemos lecciones aprendidas y nuestra entidad ya comprende cuáles fueron los resultados. Por eso es clave que nosotros tengamos el histórico
cuando veíamos ayer ese cuadro de políticas que unas subían, que otras bajaban, que las otras eran un completo acordeón que subían y bajaban. Entonces tenemos que buscar la explicación de por qué el efecto. Ayer la compañera nos decía que el municipio, creo que estamos hablando del caso de Ragumbalia, ¿no? Que de repente vio un descenso en la política, el indicador de defensa jurídica. Entonces, así podemos nosotros, porque vemos los resultados de primera mano y el comportamiento, entonces tenemos una relación completa de esos antecedentes que los sumamos a las recomendaciones de función pública, podemos tener esa determinación de las actividades que son necesarias para subir nuestro desempeño. Y otro punto de apoyo es el famoso simulacro, porque nosotros, si queremos una buena calificación, contestamos esto, pero deberíamos haber contestado esto, no por contestarlo, sino porque lo tenemos. Y aparte, tenemos la actividad, la señalamos y la armamos en una URL para tener la lista. Y de hecho ya, cuando llegue el momento, tenemos todo el compendio. Entonces, la prioridad. Primero, se deben calcular los resultados que esperamos nosotros en términos de nuestra calidad y cantidad de productos y servicios. Si nosotros nos dedicamos al negocio de a la vivienda, ¿cuántas soluciones de vivienda tenemos proyectado para nuestro periodo 2022 y cuánto alcanzamos?